No es ninguna inocentada, os avisamos en el vídeo de ayer, y a ver, sorpresa alguna tiene que haber, no siempre vamos a salir nosotros solos en el canal, y hoy hemos invitado a una persona muy famosa del año 90, que le tenéis visto en la tele, que le escucháis en la radio, y que ahora incluso ha vuelto a YouTube. Queremos hacer balance de la primera mitad del año de la Real con Miguel Quintana. Esto va a seguir siendo 1909, la sección de la Real dentro de 90 Fútbol Club, que lo señalo antes de tiempo, pero que os doy paso a Quintana ya. Bueno, pues ya lo estáis viendo, tenemos aquí al tupé más famoso de la televisión, alguien nació en el 90 como nosotros y alguien que nos va a dar una visión de la Real un poco desde la distancia que le da él ver todos los partidos, él seguir el día a día de la Real en la radio, pero no ser de la Real como nosotros. Así que Miguel Quintana, bienvenido, muchas gracias lo primero de todo. Bien hallado, ¿qué tal, Eneco? ¿Cómo estás? Vamos a hablar un poquito de la Real. Lo he centrado solo en esta primera parte de la temporada. 25 Vale. partidos que lleva la Real, solo 3 derrotas. Como te suelo decir en la radio, lo primero que quieras decir de estos 25 partidos de la Real en Liga, en Copa menos, pero sobre todo en Champions. Sí, yo lo primero que diría es que, ya lo hemos hablado alguna vez, que si esto nos lo dicen a mitad de agosto, cuando empieza la liga, creo que todos hubiésemos firmado. En el momento en el que se te marcha David Silva de forma inesperada y no deseada, ¿no? Por la lesión. En el momento en el que sabes que tienes que compaginar el tema Champions. En el momento en el que sabes que se tienen que recuperar Umar Sadik y Mikel Oyarzabal de lesiones largas, que sabemos que le iban a llevar más tiempo, o sea, más allá de la alta competitiva está el alta de nivel y ese alta de nivel todavía tenía que esperar. Bueno, una serie de circunstancias que yo creo que podían plantear esta temporada como una temporada de nuevos retos, pero al mismo tiempo de poder bajar ese rendimiento, esa subida constante y paulatina que ha tenido la Real Sociedad en los últimos años. Y yo creo, honestamente, Neco, salvo descalabro liguero, que pase lo que pase, la Real ya ha crecido, porque todos dentro y fuera del entorno demandábamos más a la Real Sociedad en Europa. No podía ser que uno de los mejores equipos de la liga no tuviese nada que echarse a la boca, ¿no? En competición europea, más sí, bueno, sí, aquel partido en San Paolo, sí, el partido ante el PSV, cosas que sonaban a poco con este proyecto y yo creo que ahora mismo ya lo hay. No es ganar en Old Trafford como se gana el año pasado y demás, es meterte en octavos de final como primero. Ya no es octavos de final, es meterte como primero. Es decir, aquí estoy yo y yo creo que ese paso adelante, ese crecimiento ya vale por toda la temporada, honestamente. Luego vamos a ir con otros temas, pero ya que me dices lo de Europa, vamos por ahí, porque lo hablábamos la semana pasada en la radio también. Es prácticamente, como diría Tosak, los mismos cabrones de Roma, ¿no? Los mismos 11 de Roma, cuando iban el Sí. discurso grande, son los que se meten primeros en Milán sin sufrir contra el Inter, porque ocasiones de gol del Inter creo que hubo una o dos. Es el Sí. mérito que, ¿no? Lo dijo Arzabal después, lo habríamos firmado esto. Yo cuando vi el sorteo, si me dicen vas a ser primero dependiendo de ti mismo, lo habría firmado, vamos, a sangre. Por supuesto, luego es verdad que embajona un poco el tema del rival que te toca, ¿no? Porque dices, hostia, es que no es justo, no es justo, pero bueno, también muchas veces creo, yo le intento dar un relato a la Copa de Europa como si fuese un ente que controla su propio destino y su propia grandeza y le va poniendo, o sea, es muy protectora de la aristocracia, ¿no? Y es verdad que el Paris Saint-Germain no es aristocracia, pero es un nuevo rico, ha entrado de facto en esa élite y como que a los nuevos les ponen pruebas muy duras y la Real Sociedad es el nuevo de este grupo y el Copenhague también, y al Copenhague también le ha tocado otro coco, aunque es verdad que estaba en el bombo 2. Entonces, bueno, yo creo que ya no es el qué, es el cómo. Quiero decir, lo más importante es ganar, pero el cómo ganas hace sostenible ese resultado en el tiempo. Y yo creo que la Real Sociedad ha ganado de una forma muy sostenible. Ha ganado siendo mejor a nivel colectivo, imponiendo su guión y mejorando en aspectos competitivos donde tenía que mejorar.
y a mí me parece que eso lo podría volver a repetir. Yo creo que la Real Sociedad puede mantener ese nivel en octavos de final ante el Paris Saint-Germain. ¿Que luego le dará o no le dará? Pues aquí, honestamente, Nenko, creo que ya depende del Paris Saint-Germain. Pero la clave es que tú pongas el listón muy alto y que para ganar a la Real Sociedad haya que superar ese listón. Y el listón que ha marcado la Real Sociedad, creo que lo pueden superar 4, 5, 6 equipos, si quieres, en Europa y teniendo los días acertados, porque si no los tienen, también pueden caer. Y yo creo que eso es lo que le pedimos a la Real Sociedad. Le pedimos que exija, le pedimos que no parezca funcionarial, que es lo que pareció ante la Roma, el derrotarte, ¿no? La Roma con muy poquito, sí, su plan de partido y todo lo que tú quieras, pero con muy poquito te puso las cosas complicadas ya desde el partido de ida y luego no supiste acertar en el partido de vuelta. Eso no creo que, bueno, ni ha pasado ni creo que vaya a pasar en esta Champions. De París no vamos a hablar porque queda un montón, Miguel, y lo has dicho, depende mucho del PSG y de los automatismos que consiga Luis Enrique implantar en este mes y medio que queda, pero de la fase de grupos, si te digo un momento con el que te quedes, yo tengo claro que es el 3-0 de Barrene contra el Benfica, por todos Sí, los que eran de la sí. Real, pero un momento, no sé, un partido que digas, aquí está la Real. Hombre, yo me quedo con el primero, yo me quedo con el del Inter, ¿no? Es verdad que a mí el de Salzburgo me dijo mucho, más que a la mayoría, ¿no? Porque todo el mundo tiene que ir al del Inter o al del Benfica, esto es lo normal. Pero ese segundo partido fue... O sea, la Real era mejor equipo que el Salzburgo, pero es que lo demostró de forma tan grandilocuente que yo me decía, joder, lo del Inter no va a quedar en una anécdota, ¿no? En una bella anécdota, en un bello partido donde sí que el Inter había rotado un poco, tú estás muy bien. Bueno, creo que la Real del año pasado también podía hacer eso un partido concreto. El tema es hacer una fase de grupos así. Y creo que si me tuviese que quedar, me quedaría con el primer partido porque es un nivel de juego altísimo y luego con la confirmación. Lo de Benfica, claro, es que es un meneo espectacular. Pero ya te diría, Eneco, incluso que me parece consecuencia de lo anterior. Creo que ese meneo entra dentro de un contexto en el que ya le has meneado al Inter, en el que has reducido a la nada a un equipo siempre molesto y difícil de sujetar como es el Salzburgo y en el que ya tienes una fase de grupos más o menos, oye, bien predispuesta y encarrilada. Yo creo que esa es la clave, que la Real Sociedad ha ido construyendo su fase de grupos de forma sostenida y competitiva y que quizás sin esa primera piedra ante el Inter de Milán el resto del camino hubiese sido más enrevesado. Dejamos a un lado la Champions, Miguel, vamos a la Liga. La Real es sexta. He tenido que mirar esta mañana la clasificación porque con la victoria del Atlético no sabía que la Champions estaba ya a 7, que son el Barça y el Atlético, pero ¿qué resumen haces de esta primera vuelta de la Real? Hay un poco de bajón en el ambiente por los dos últimos 0-0, sobre todo por el de Cádiz, pero no sé si estás conmigo en la Real está donde tenía que estar. Es decir, viniendo de Champions, Sí, sale de la tabla, pero tú estás donde tienes que estar. yo creo que esto tenía que ser así. O sea, me parecía muy complicado. Realmente lo que cambia, esto lo venimos hablando y creo que ya la gente lo entiende, lo que cambia todo es el Girona. Y lo del Girona no está en tu capacidad, porque el Girona es que ahora mismo le saca 7 puntos al Barça y al Atlético de Madrid. Es que no es que te saque a ti 14, es que le saca 7 a Barça y al Atlético de Madrid. Es que está colíder con el Real Madrid. Es que para hacernos una idea, ayer lo decíamos en el debate de la pizarra de Quintana, si no estuviese el Girona, estaríamos diciendo que el Real Madrid tiene media liga ganada. Tú no lo puedes decir ahora porque está colíder con el Girona y porque el Girona tiene que constar en ese debate. Pero si no existiese el Girona, claro, pues la Real estaríamos hablando de un duelo directo contra el Athletic Club y contra el Real Betis Balompié, que creo que la Real Sociedad sería favorito en ambos duelos y cambiaría la cosa, pero es que se ha metido el Girona ahí y es algo que no puedes controlar, que ha pasado y ya está. Y además es que creo que hay que darle su mérito. No se ha colado por accidentes, que es un auténtico equipazo. Entonces, dentro de las posibilidades de la Real, yo creo que está en su sitio. ¿Que podía haber ganado algún partido? Sí, desde luego. También podía haber perdido algún punto más mismamente en el comienzo o en todos esos partidazos de Alex Remiro, que es uno de los más destacados. Quizás incluso ha podido ser el MVP por ser el jugador más importante en las áreas, en todo lo que es el primer grueso de la competición liguera. Pero yo creo que la Real está donde tiene que estar, sobre todo teniendo en cuenta que seguramente su momento de apretar, que se me entienda bien, es cuando caiga en Europa.
si la Real cae en febrero, o sea, en febrero no va a caer, en marzo o en abril, ojalá que no caiga, pero que sería previsiblemente lo normal, tendrá los últimos 2 meses para tratar de enjuagar esa distancia contra el Betis, que también está en Europa y en Conference, que llegará lejos, digo yo, y el Athletic Club, que sabemos que el mes de mayo en Bilbao, pues por lo que sea, hace demasiado frío en algunos pechitos, aunque yo creo que este año sí es que el Athletic se colará en Europa. Entonces, bueno, yo creo que la Real está en su sitio, lo que pasa es que ahora mismo la Champions, y ya te lo dije yo un día, yo solo la veo posible ganando la Champions, oye, que no estaría mal, no sería un mal camino, y luego obteniendo esa plaza extra de la Liga Española, que está muy complicado y para algo en lo que habría que también precisamente que la Real llegase lejos en Champions para poder sumarse puntos incluso en su propio beneficio. Necesitaríamos para esto último que el Betis gane la Conference, que el Villarreal gane la Europa League y que alguno gane la Champions, con lo cual Sí, lo yo, vamos yo, a hacer más yo fácil. diría, claro, yo diría, tienes, o sea, la Real Sociedad, o sea, los seguidores de la Real, del Athletic, del Betis, tendrían que estar pensando en que los ingleses ganen, porque los ingleses van a estar ahí. Tienen al favorito en Champions, que es el City, en Europa League, que es el Liverpool, y en Conference, que es el Aston Villa. Entonces, la Premier va a estar ahí, y a partir de ahí que ganen los españoles, sobre todo en esos cruces con alemanes e italianos, que son los rivales más directos. A mí me parece muy complicado en el momento en el que cae el Sevilla y que encima el Betis se despeña la Conference. Pero vete tú a saber, todo sea que de repente Barça y Atleti mejoren prestaciones, que la Real se carga al Paris Saint-Germain y, hombre, Villarreal y Betis, Villarreal todavía no tiene rival, pero el Betis debería pasar ante el Dinamo de Zagreb, ostras, pues que lleguen lejos en los jueves. Volviendo a la Real, puramente dicho, Miguel, todo esto que hemos hablado de la Liga, de la Champions, la has mencionado tú, sin David Silva. La mejor noticia es que No. no estamos hablando de David Silva. Si hiciéramos un ciencia ficción así complicado, por explicarle un poco a la afición de la Real lo que ha perdido, porque no es consciente, creo, es como quitarle al Barça pues, a Ter Stegen, quitarle al Madrid de golpe a Vinicius en mitad de la temporada o quitarle al Atlético a Antoine. Sí, sí, sí. Yo lo compararía con Antoine, incluso, creo que el Barça y el Madrid no tienen, bueno, ahora Bellingham, ¿no? Pero que no tiene un Bueno, jugador sí. tan capital, tan central, porque no se trata ya de marcar la diferencia, ¿no? Como hacen más Griezmann y Bellingham, evidentemente, que sirva, sino de que todo gira a su alrededor, ¿no? Que sea la primera pieza en el puzzle y a partir de ahí tú construyes el resto. Eso era David Silva. Es muy complicado hacer un ejercicio de fútbol ficción porque esta Real Sociedad solo se entiende a partir de la ausencia de David Silva. O sea, es evidente que la Real Sociedad, el mercado que hace y la configuración en el 11 y en la idea, el cambio al 4, bueno, el regreso al 4-3-3 y el cambio en el perfil de lo que hacen los laterales, todo es un equipo, la Real, mucho más abierto. Es un equipo, estamos viendo, marcadores bastante más altos. Todo cambia a raíz de que ya no tienes a David Silva por dentro. Entonces, imaginar qué hubiese sido la Real Sociedad con David Silva, habría que borrar lo que ahora conocemos y pensar en una proyección de lo que había antes, solo que con un crecimiento individual que hemos visto de los futbolistas. Soy ultra fan de David Silva, pero me cuesta pensar que en Champions se hubiese podido jugar mejor. Así de honesto te soy. Me parece complicado, es que ha jugado varios de los mejores partidos de este proyecto ante la máxima exigencia. Lo que pasa que sí que es verdad que en partidos de liga ha habido un descontrol que con David Silva no era tal. Y yo creo que ahí sí que se ha notado. Es curioso, más probable que se haya notado más en el día a día que el día D a la hora H, pero claro, aquí es hacernos trampas en eco porque con Champions dudo que David Silva hubiese jugado todos los minutos en liga y yo creo que hubiese habido un tema de gestión de cargas y de esfuerzos, porque hombre, David Silva también era un año más mayor, más veterano de lo que vimos la pasada temporada y al final los jugadores pegan el bajón en cualquier momento. Solo hay que pensar en Robert Lewandowski. Lewandowski de la noche a la mañana, de irse al Mundial y volver, ostras, es un jugador desconocido. Y eso podía haber pasado con David Silva. Lo importante, yo creo que muestra, es que este club, este proyecto, a partir de la gente que lo gestiona, tanto en el cuerpo técnico como en la dirección deportiva, como por supuesto el presidente, preparan, o sea, se anticipan al futuro, ¿no? Que yo creo que ese es el trabajo de todas las direcciones deportivas y de todos los clubes, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo.
Yo creo que la Real Sociedad llevaba trabajando en el día después de David Silva prácticamente desde el día en que lo contrata, ¿no? De que se lo virla al Lacho, ya está pensando en qué pasará cuando no esté David Silva. Y cuando no ha estado, ha ejecutado ese plan y ostras, es que ha funcionado a la perfección, incluso teniendo en cuenta de que hay otras cosas que no han ido bien, porque Zaharian está entrando ahora en dinámica, pero le ha costado, porque los delanteros, pues por diferentes circunstancias todavía no han sumado, Kieran Tierney tampoco se ha incorporado a esa dinámica. Ostras, o sea, no solo se ha ido David Silva, es que no todo ha salido a pedir de boca y aún así tienes a la Real Sociedad en esta posición. Yo creo que con la Real estamos hablando de asentarse como proyecto, no como equipo exclusivamente. De hecho, ahora hablando de Silva, lo que te cambia el mercado, has mencionado a Tierney, de los fichajes, Miguel, tú sueles decir que no hay malos fichajes, hay malos rendimientos. Estaban todos bien tirados, en eso estamos de acuerdo y esperamos que todavía lo den, pero solo Juan Mari te habrá dado un nivel que digas, Sí, vale, ha reforzado al equipo, ¿no? No hemos visto a André, aquí sí. Kylian, pero poquito. Si Andrés Silva da la mitad de lo que está dando Juan Mari en su posición o de lo que ha mejorado el suelo de la Bueno, Real, es decir, en su posición, estamos hablando ya de una Real que, oye, son cosas muy diferentes. sí, primero yo diría que hay que acostumbrarse a que el primer año y los primeros meses los jugadores no rindan de inmediato. O sea, lo de Odegaard, yo qué sé, lo del propio Amari Traoré, no es normal. No es normal porque es que no pasa en muchos equipos. De hecho, a mí me gusta analizar los fichajes. No, o sea, es verdad que lo hacemos muchas veces en la pizarra a los 6 meses, ¿no? Los que están funcionando y los que no. Pero hacerlo a 18 meses vista. O sea, a mitad de la temporada 2. Ahí de repente muchos jugadores que no habían encajado bien de primeras funcionan realmente bien. Es verdad que, claro, Tierney, por ejemplo, está cedido, ¿no? Y Silva también, entonces Andrés Silva también. Entonces, claro, eso cambia un poco las cosas. Pero yo lo que esperaba era, bueno, evidentemente más de Andrés Silva, que hasta cierto punto tiene algo de incontrolable, también lo de Tierney, pero sí que esperaba más del escocés, porque más allá de la lesión, todavía no ha sumado. Lo mejor, que creo que la posición más débil en el 11 era el lateral derecho y ha sido el que ha funcionado. Claro, o sea, si tenía que funcionar alguien, te digo eso, porque podríamos pensar, ya, y el 9 porque se va Sorloth, ya, pero es que tiene trampa porque el que ha subido es Barrenechea, o el que ha mantenido la buena inercia del final de la temporada pasada. Entonces, no es que Barrenechea sea un fichaje, evidentemente, pero también es un jugador que ya ha pasado por completo su proceso de recuperación de aquella lesión y que ahora mismo es un titular. Entonces, yo creo que a lo que aspira la Real Sociedad en este comienzo de 2024 es a ganar titulares. Porque Barrenechea, aunque empiece muchos días desde suplente, es un titular. Y yo creo que Andrés Silva y Sadik también deben serlo y Zaharian también tiene que incorporarse a esa dinámica. Si luego Tierney sube, genial, pero es que no ha estado Tierney y ayer Muñoz es que ha sido uno de los jugadores más puntuados en ese fantasy que repasamos hace poco con John en la Champions. Hostia, vale, pues ojalá Tierney estuviese bien, pero yo creo que más que quejarme de lo de Tierney, celebraría lo de ayer, que es lo impresionante y es lo que habla del proyecto de la Real Sociedad, porque los fichajes pueden fallar. Fíjate el Sevilla, esa frase que tú citabas es de Monchi. Fíjate el Sevilla cómo está. El Sevilla ahora no tiene dinero para fichar. Dijo Horta hace poquito, voy a tener que ser más creativo que, o sea, voy a tener que tirar más de creatividad que de dinero. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la cantera? En Eco. ¿Dónde está la cantera de Sevilla? Sevilla, que es una ciudad increíble en este sentido, con un montón de clubes alrededor de talento y demás. No hay nada, no hay nada. Pues en la Real Sociedad, Tierney, por lo que sea, no funciona y está Ayer Muñoz. Zaharian empieza mal y Turrientes ha estado muy bien muchos días. Como digo, los puntas no funcionan y Barrene da un paso adelante. Joder, es que esa red de seguridad que le da Zubieta a Imanol, a Olave y a Joaquín Aperribay, hostia, es que es increíble y eso es un patrimonio que no hay que perder. Por ir acabando, Miguel, te traslado una pregunta que nos han hecho en redes para un Q&A que tenemos que grabar. Parto de la base de que la Real no va a fichar en enero, me sorprendería muchísimo, pero Sí. si te dijeran qué mejorarías en enero, qué posición reforzarías en Oh. enero para la Real, ¿cuál dirías? Yo te diría la posición Momoa Licho, ¿vale? Porque es que confío en que Zaharian está creciendo y creo que al final también cuando haces una inversión así tienes que protegerla, ¿no? Entonces, fichar, que se me entienda bien, a Rafinha, ahora, Rafinha Alcántara,
no sé, igual podría dificultar eso. Pero sí que he hecho a veces en falta, y lo he echado en falta sobre todo en Liga, pero creo que también puede ser importante en Champions, ese perfil de jugador revulsivo que puede jugar en ambas bandas además, porque hay que ver qué pasa ahora con Taque Cubo, ¿no? En esa banda derecha, y que pueda dar un poquito. Yo a Momo Alichu sí que le estoy echando de menos, y al final es ese segundo año de fichaje, precisamente lo que te decía, que normalmente es cuando hay que analizarlo, y ahora mismo, pues sí, con lesión y todo lo que tú quieras, pero el chico no está. Entonces yo te diría ese, pero sí que creo que no hay que fichar. Yo creo que lo que hay que volver a celebrar es, ojalá, las renovaciones. O sea, es que no hay fichaje comparable a la renovación de Mikel Merino. Es que no lo hay, no lo hay. Y eso que todos pensamos que Mikel va a renovar, pero da igual, el verlo plasmado en un papel es otra cosa. Y yo lo que creo, y creo que aquí no hace falta ser pitoniso, que el verano que viene es probablemente el más importante de este proyecto, porque ya has salido al baile con tu smoking, tu pajarita, y te ha visto todo el mundo. Ya no cuela esconder ciertas cosas. La gente ya está viendo que Martín Zubimendi es uno de los mejores mediocentros del mundo y no juega en uno de los equipos con mayor presupuesto del mundo, y por tanto la Real Sociedad no le va a pagar uno de los mejores salarios del mundo. Lo mismo con Mikel Merino, lo mismo con otros futbolistas. Ya el año pasado Lenormand y Cubo, sí, pero el Nápoles. No es lo mismo el Nápoles a que te venga otro equipo de arriba. Entonces, ese es el verano. Porque, no, tampoco quiero ser, joder, aquí en la pesadilla de las Navidades que vienen, no, Yo estoy pero de alguno lo normal es que se te vaya. Esa es la realidad. Y de hecho, ya es increíble que no se te haya ido ninguno. Ya es increíble. Y eso habla otra vez de la calidad del proyecto y del sentimiento de pertenencia que desarrolla la Real Sociedad. Yo creo que en muchas ciudades ese sentimiento de pertenencia es muy heavy, pero creo que ahora mismo en poquitas se materializa como en Donosti o en San Sebastián con la Real Sociedad, en Guipúzcoa entera, evidentemente. Entonces, creo que hay que tirar de eso, pero también el sentimiento de pertenencia llega hasta donde llega, en eco. Hay que ser justos también con los futbolistas. Bueno, pues acabo con una serie de preguntas rápidas, sí o no, lo que te puedes extender pero poco. Pregunta Vale. rápida número 1. ¿Elimina la Real al PSG, Miguel? No, ¿Puede quedar la Real cuarta en Liga, compitiendo con el no, Atlético de Barça más y con el Girona? ¿Vale? no. Elige uno entre Martín Zubimendi y Mikel Merino. Joder. Un papá mamá de manual. A ver, me quedo con Martín, porque creo que es más fácil que Zubimendi haga lo que está haciendo en la Real Sociedad en cualquier club del mundo, cualquiera. Desde el Barça al Arsenal, pasando por el Bayern, cualquiera, que Merino, que es un jugador creo que un pelín más específico, y yo a veces le he tildado como el imprescindible de la Real Sociedad, pero creo que, por ejemplo, en el Bayern, que se habla de lo de Zubimendi, Merino en el Bayern, puta madre. Pero Merino en el Barça, igual ahí ya habría que verlo. Merino en el Arsenal ya habría que verlo. Yo lo de Zubimendi lo tengo clarísimo. Ojalá nunca lo compruebe, pero Zubimendi podría jugar en cualquier club del mundo. Cualquiera, cualquiera. La misma entre Taque Cubo y Mikel Oyarzábal, pero aquí con el matiz de, claro, ¿quién es más importante para la Real? ¿Taque Cubo o Mikel Oyarzábal? Olvidando sentimentalismos. Claro, Pues si pero no, claro, si no hay olvidándolo como tal. pregunta. No, Claro, para yo, ti. yo diría Mikel. Yo diría Mikel. Pero la cuestión es más apretada si olvidamos sentimentalismos. Con sentimentalismos aquí no hay pregunta posible, honestamente. Evidentemente. Y la última, para el MVP de la primera vuelta, ya has mencionado uno, pero yo tengo el mío también, que es uno que juega cerca, pero no es Alex Remiro. Entonces, Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. entre Y González y Alex punto Remiro, Z ¿quién es el punto. MVP? Sí, 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 sí. A ver, yo creo que. Mira, te hago un top 3, ¿te parece? Me parece. Yo. Joder, es difícil. Me he metido ahora en un lío yo solo. Pero No, bueno, Ale Remiro el 1, Igor Zubeldia el 2. Y diría que el 3, y me voy a cargar a Zubimendi y a Menino, lo cual no tiene ningún sentido. Pero bueno, Taque Cubo. Porque creo que Taque ha bajado en prestaciones, pero le otorga una serie de ventajas que van más allá del sistema,
a la Real. Es un jugador que elimina a Muñeco incluso estando mal. Y los primeros 7, 8 partidos, 9, fueron la hostia. Entonces, yo diría esos 3, pero realmente se podrían meter más jugadores. Sin embargo, si hablamos de Champions, tengo clarísimo que Zubimendi el 1, Merino el 2 y Oyarzábal el 3. ¿No Y metes a Bryce? me estoy dejando a Bryce. Pues a Bryce 3, coño, al hijo de Pupi, Eneco, yo qué sé. Es que es muy complicado. Es que es verdad, es muy complicado. Lo mejor que se puede decir de la Real es que hay jugadores que estiran el nivel hacia arriba, ¿no? Zubimendi es uno muy evidente, Take y demás, pero no se dejan a compañeros atrás. Es decir, pues eso, ayer Muñoz, dices, hostia, pues es el suplente. Pues ayer Muñoz ha sido de los mejores. Amari Traoré, uno recién llegado, pues también ha sido uno de los mejores y habría que meterlo igual en el debate. Ale Remiro, pues yo nunca he sido el mayor fan de Ale Remiro, he sido escéptico y tú también. Y es obvio que para mí es el segundo mejor portero de lo que va de liga. Y porque Valles es ahora mismo la reencarnación de Lev Yashin. Entonces, yo creo que los de arriba o los mejores van tirando el nivel hacia arriba y los de abajo no se descuelgan e incluso empujan ese nivel. Y eso es increíble. Eso creo que es mérito, aquí sí, más que ni Olave, ni a Perry, ni la madre que los parió a todos, sino del papá de Imanol Alguacil. Yo creo que eso es mérito prácticamente exclusivo de Imanol y su cuerpo técnico. Pues ahora que hace 5 años de que Imanol cogió la Real, las riendas definitivas, que sean 5 años más. Miguel, que muchas gracias. Que feliz año. Creo que no te has dejado nada no tienes una libreta ni apuntada con cosas, ¿no? No. Bueno, en Navidad bastante que tengo la lista de los Reyes Magos, Neko. Pues muchas gracias. Muchas de nada. Un abrazo, chicos. Chao.